Dios bendiga a todos en esta mañana gloriosa. Este es el día que ha hecho el Señor y es un día de alegría y es un día de gozo. En 2 minutos comenzaremos a leer en Santiago capítulo 2, pero sacamos un momento para bendecir el nombre del Señor en este día, para darle gracias por sus bendiciones que nos permite ver un nuevo día. Señor, te bendecimos. Señor, te adoramos. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por el amor que tú nos has mostrado en enviar a tu Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esa sangre que Él derramó nos limpia y nos limpió de todo pecado. Te doy gracias, Señor. Te pido que tú nos ayudes cada día, Señor, a poder nunca hacer acepción de personas, sino a amar a todos igual, a querer a todos igual, a no discriminar o tener prejuicios hacia ninguna persona. Ayúdanos, Señor, a que siempre podamos estar haciendo obras a favor de ti, a favor de tu iglesia. Que la fe que nosotros hemos puesto en ti sea una fe viva, una fe que se deje ver a través de las cosas que estamos haciendo para agradar tu nombre, Señor. Ayúdanos y sé con nosotros en cada día, Señor. Hoy estamos leyendo Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pies, o siéntate allí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le decís: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas
que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veéis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dios añada bendición a su palabra. Dos hermosos consejos que nos da Santiago. El primero tiene que ver con el hacer acepción de personas y el segundo tiene que ver con nuestra fe. Si no está acompañada de obras, pues es una fe muerta. Bueno, le dice, hermanos, hemos recibido la fe que hemos recibido en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es una expresión poderosa. Pues esa fe que usted ha recibido debe venir acompañada sin acepción de personas, sin parcialidad. Y Santiago ya está sembrando la semilla que va a explotar pronto, de que los gentiles también van a ser parte de la iglesia. Por ahora se cree que Santiago escribió su carta, es la primera carta en escribirse. Se cree que la escribió entre el año 46 o 48, y por lo general la iglesia es solamente judía. Santiago está sembrando la semilla de que cuando lleguen los gentiles no debemos hacer acepción de personas. Y usa el ejemplo de los ricos y los pobres, porque si llega un hombre rico con anillos, con ropa espléndida, y también llega un pobre vestido androjoso, ¿cómo lo vamos a tratar a ellos? Lo que Santiago nos quiere enseñar es que debemos tratarlos igual. Pero si le decimos al rico, siéntate aquí en un lugar mejor, y el pobre vete por allá, no estamos haciendo distinciones entre vosotros mismos y no estamos haciendo jueces con malos pensamientos. Miramos al rico porque tal vez él nos pueda dar algo, y miramos al pobre de una manera porque no nos puede hacer nada. Pero dice el Señor que nosotros no debemos ser así. Es más, les recuerda que los pobres Dios los ha elegido en este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Nos recuerda las palabras de Pablo cuando dice, mirad entre vosotros que no hay muchos nobles, no hay muchos sabios, no hay muchos que son. Sin embargo, eso es lo que Dios escogió, lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Le recuerda, le hace una pregunta, ¿no ha escogido Dios a los pobres para que sean ricos en fe y para que sean herederos del reino? Pero vosotros le hacéis afrenta pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y pregunta, ¿no son los ricos los que nos oprimen? ¿Y no son ellos mismos los que nos arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y le va a recordar de esa ley, y le llama la ley real, que es uno de los mandamientos más grandes.
si en verdad cumples esta ley, como dice la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y prójimo es el rico como es el pobre. Prójimo es tu semejante. Pero si hacemos acepción de personas, estamos cometiendo pecado y quedamos convictos, culpables por la ley como transgresores. Y es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, y tenemos lucha con esto, porque yo no puedo hacer acepción de personas. Yo tengo que amar a todo el mundo igual, sea el rico, sea pobre, sea libre, sea esclavo, sea hombre, sea mujer. Todos somos uno en el Señor, sea una persona blanca, negra, hispana, asiática, como sea. Tenemos que amarnos todos igual. Dice, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en este punto, como dijo Jesús, se hace culpable de todos. Si fallamos en una jota o en una tilde, hemos fallado en toda la ley. Porque el mismo que dijo no cometerás adulterio, también nos dice no matarás. Y ahora tal vez no cometes adulterio, pero si matas te haces transgresor de la ley. Si fallas en una parte, eres transgresor de toda la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así debemos ser, porque ahora estamos bajo una nueva ley, la ley de la libertad. Pero el juicio sin misericordia que se hará con aquel que no hiciere misericordia. Eso debemos ser misericordiosos con todo, porque si no tratamos a alguien con misericordia, pues un día también nosotros seremos tratados sin misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora otra vez comienza, hermanos míos, y ahora le voy a hablar de otro tema, y le hace la pregunta de qué aprovecha el uno decir que tiene fe y no tiene obras. O sea, no van. Si usted ha dicho que tiene fe en el Señor, pues también tiene que venir acompañada con las obras. Y pregunta, ¿podrá la fe salvarle? ¿En verdad es fe? Porque si es la fe lo que me salva, yo creo en el Señor Jesucristo, yo vengo a Él, pero automáticamente debe haber un resultado de yo acercarme al Señor. Y la única manera que se ve si esa persona tiene fe en el Señor es las obras que se van a hacer. Y da el ejemplo que si alguien viene donde mí desnudo y tiene necesidad de comida, de la comida de cada día, y yo le digo, ve en paz, calentados y saciados, busca la manera de vestirte, busca la manera de comer, pero no les doy lo que es necesario para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué es lo que he hecho? Asimismo, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Lo que muestra que mi fe es viva es las obras que se hacen. Yo soy salvo por la fe en el Señor. Y como dijo Pablo y como enseña la Escritura, esto es don de Dios. No es por medio de obras para que nadie se jacte. Pero si yo digo que tengo fe en el Señor, hay unas obras que vienen acompañando mi fe. Por lo tanto, si no hay obras, pues en verdad no hay una fe viva. Así también, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y les recuerda, porque tú crees que Dios es uno, tú tienes fe o tú dices que tienes fe y bien haces, pero les recuerda que los demonios también creen. Los demonios también tienen fe, una fe muerta. Ellos saben que Dios es real y verdadero,
hasta tiemblan, pero en verdad no tienen arrepentimiento, no pueden hacer buenas obras. Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿Quieres saber? Te voy a explicar, te voy a dar ejemplos bíblicos. Y le preguntan, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y ya Dios había llamado a Abraham y Abraham salió de su tierra, de su parentela. Él pudo haber usado aquel ejemplo, pero usó este ejemplo poderoso donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y nótese que dice Santiago, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. O sea, Dios se lo pidió, él le creyó a Dios y él fue y lo hizo. Son las obras de él revelaron que la fe que él tenía en Dios era verdadera, era real. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. So, Abraham fue justificado por la fe en el Señor, pero cada vez que Dios le decía algo, Abraham lo hacía. So, sus obras hablaban de que él tenía fe en Dios. Imagínense si Abraham hubiera oído la voz de Dios, sal de tu tierra, pero se hubiera quedado en su tierra y en su parentela, podríamos entonces decir que en verdad no creyó en Dios. Si Dios le dijo, haz esto, y él no lo hace, podemos decir que en verdad no creyó a Dios, pero al hacerlo, está mostrando que él tiene fe en el Señor. Vosotros veis, dice el 24, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y no se está contradiciendo la palabra del Señor. Es la fe lo que me justifica, pero son las obras que dicen que mi fe es una fe viva y no una fe muerta. Y da otro ejemplo, y un ejemplo extremo está Abraham, y ahora nos da el ejemplo de Rahab la ramera. Y pregunta, ¿no fue justificada por obras? Cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, ella expresó que creía en Dios. Ella expresó que Dios le había entregado esta tierra al pueblo de Israel. Ella expresó su fe en el Dios de los hebreos de Israel, pero hizo algo. Y eso que hizo al recibir los mensajeros y enviarlo por otro camino, esa obra que hizo demostró que ella tenía fe en el Dios de Israel, y por eso ella fue justificada. Y termina diciendo en este capítulo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, y eso es algo que todos entendemos, cuando el espíritu se va del cuerpo, pues el cuerpo quedó muerto. Pues así mismo, o así también, la fe sin obras está muerta. Si usted ha dicho que usted cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, automáticamente tienen que haber obras. Usted va a comenzar a hacer algo que le dice a todos y le dice a usted mismo que esa fe que usted puso en Dios no es una fe muerta, es una fe viva. Porque si no, pues se diría como se dijo en el 19, los demonios también creen. El mundo espiritual, el mundo de Satanás cree que Dios es verdadero, que Dios es real. Hasta le tienen cierta reverencia, tiemblan. Pues usted y yo tenemos que hacer un poquito más que simplemente creer. Es más, es automático. Si su fe en el Señor es genuina, si es una fe viva, pues automáticamente las obras tienen que seguir.
Pero si no hay obras, entonces usted mismo tiene que preguntarse si su fe es verdadera, si su fe es viva. Amén. Dios bendiga a todos en este día. Espero que Dios le dé un día feliz, un día bendecido, y nos veremos mañana a esta misma hora si Dios lo permite. Bendiciones.